Muy buenas tardes. Hoy, 22 de julio del año 2025, siendo las 17:02, vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Esta conferencia corresponde a la clausura ya del curso especializado en derechos humanos, edición 2, titulado Enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública, que concluye el día de mañana. Eh, También saludamos a los que están participando en este curso. Eh, Bien, entonces vamos a dar reseña de nuestro expositor, el doctor José Armando Talavera Morales. Es abogado y politólogo por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con maestría en políticas públicas en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Amplia experiencia en desempeño en entornos multidisciplinarios y de alto nivel, así como ha liderado equipos. También ha participado en la formulación de políticas nacionales, planes estratégicos y proyectos normativos, interés en gobernanza y reforma del sector público. Cabe indicar que también tiene experiencia en el Ministerio de Justicia, pues ha sido director de política y gestión en derechos humanos de la Dirección General de Derechos Humanos de este ministerio desde octubre del año 2024 hasta abril del 2025. Bien, la presente conferencia tiene, como ya es de costumbre, una duración de 60 minutos, al término de la cual los participantes pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, sin más, vamos a dejar ya en el uso de la palabra al doctor José Talavera para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor Talavera. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Eh, Efectivamente, el día de hoy vamos a tener una presentación sobre lo que es el enfoque basado en derechos humanos para lo que es la formulación e implementación de políticas públicas, ¿no? Y por ahí nos vamos a centrar en un ejemplo específico que es uno que ya en anteriores ocasiones también se ha abordado, que es la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos. ¿Me dan un segundo, por favor? Muy bien, ahora sí. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, se ve correctamente. Ok, muchas gracias. Bien, em, a ver, cuando hablamos de políticas públicas en general, de gestión pública, de políticas públicas, muchas veces solemos escuchar ese término que son los enfoques, ¿no? Y de hecho se habla de una diversidad de enfoques. El enfoque basado en derechos humanos es uno de muchos enfoques que en realidad están presentes en lo que es tanto la gestión como las políticas públicas. Tenemos diversidad de enfoques y de hecho acá podemos ver un número de ellos, un grupo de ellos, un conjunto de ellos. No son todos los enfoques que tenemos, pero digamos que son algunos de los enfoques que normalmente uno suele escuchar con cierta frecuencia. Enfoque territorial, de participación, costo-beneficio. Muy brevemente tal vez podemos comentar algunos de ellos. El enfoque territorial, por ejemplo, que es este enfoque que parte de la premisa de que algún tipo de intervención de diseño de
política pública debe considerar las características y particularidades de los territorios en donde se va a intervenir, por ejemplo. Es decir, si nosotros vamos a hacer una política que es de corte nacional, de impacto o de ámbito nacional, deberíamos de tener en cuenta que, por ejemplo, los ámbitos de costa van a tener una realidad distinta y características distintas a aquellos de selva, ¿no? Y eso se puede ver en distintos tipos de políticas públicas, por ejemplo, en lo que es construcción de infraestructura, ¿no? La infraestructura que se utiliza o que se va a emplear en una zona costeña, que suele ser más árida, no debería ser similar a aquellas que son característicos de territorios de sierra o selva en donde hay una mayor cantidad de precipitación, ¿no? Eh, es un ejemplo, ¿no? Muy, muy básico de lo que es el enfoque territorial. Eh, hay otros enfoques en los que, por ejemplo, el costo-beneficio, en donde se puede considerar una aproximación en la cual se ve la utilidad o el impacto que puede tener una intervención sobre la base de medir o hacer este contraste entre qué es lo que estoy invirtiendo y cuál es el logro, resultado o el beneficio que me está generando, ¿no? Si se está aplicando un criterio de eficiencia o no. ¿La intervención es eficiente o no? Por allí va el enfoque costo-beneficio. Podemos tener otros enfoques como el de género, ¿no? Seguramente lo han escuchado también con frecuencia, que es este enfoque que parte del reconocimiento de que las personas, en virtud del género que tienen, históricamente y tradicionalmente han ejercido distintos roles y estos roles han tenido o tienen un impacto en cómo, por ejemplo, ejercen sus derechos, ¿no? Eh, enfoque de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, por ejemplo, considera que una persona viene con un conjunto de capacidades y el desarrollo humano implica que esta persona, este individuo, se encuentre en una plenitud en la cual pueda explotar sus capacidades, ¿no? Entonces, el desarrollo se entiende en ese sentido, en el desarrollo de el ejercicio de las capacidades que tiene el sujeto, el ser humano. El enfoque de ciclo de vida, por ejemplo, parte de la premisa de que una intervención, una política pública debe considerar que un individuo, un sujeto, a los 5 años no va a tener las mismas necesidades y los mismos requerimientos y seguramente no va a tener las mismas demandas que los que tiene a los 15 años. Tanto a los 5 como a los 15 es un menor de edad que depende de alguien más, pero en ambas etapas tiene necesidades y requerimientos y demandas que son distintas, ¿no? Y distinto va a ser también lo que requiera cuando ya sea adulto, un adulto joven, un adulto en edad media y un adulto mayor. Eh, en todos estos escenarios, en todos estos momentos o hitos de su vida, seguramente va a ejercer, o de hecho va a ser así, va a ejercer derechos, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua, pero la forma en que los ejerce y particularidades del ejercicio de ese derecho van a ser distintas de lo que es a los 5 años, a los 15, a los 30 y a los 60. Entonces el ciclo de vida, el enfoque de ciclo de vida tiene esta particularidad, ¿no? Tiene esta aproximación. Y así, podemos tener distintos enfoques. Eh, a lo que vamos con estos ejemplos es que queremos ilustrar que los enfoques en gestión y políticas públicas son básicamente instrumentos críticos, metodológicos y éticos, ¿no? Es decir, es una manera de abordar un problema, una problemática, una realidad, una situación, con criterios para comprender o intervenir la realidad. Y enfatizan aspectos considerados relevantes, ¿no? Cada enfoque en sí puede considerar un aspecto en particular distinto que no necesariamente tiene que estar divorciado del que se considera en otro enfoque, ¿no? De hecho, hay enfoques que son bastante afines. Yo diría que, por ejemplo, el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de desarrollo sostenible son más o menos afines, igual el desarrollo humano con el de ciclo de vida, y así podemos tener distintos enfoques que entre sí no están divorciados, no son divergentes, sino que se complementan.
Y de hecho esa es la idea, ¿no? De que cuando uno trabaja políticas públicas pueda buscar una optimización en el uso, en el enfoque, en el empleo de los enfoques, ¿no? Porque también emplearlos puede ayudar a que el impacto de esas intervenciones, de las políticas públicas que se trabajan, pueda ser mayor. Entonces, entrando ya a lo que nos ocupa el día de hoy, tenemos lo que es el enfoque basado en derechos humanos. Y este enfoque comprende un conjunto de normas. Esto es algo que se señala, de hecho, en un decreto supremo del sector justicia aprobado en el año 2020. El enfoque basado en derechos humanos comprende un conjunto de normas jurídicas, nacionales e internacionales, principios éticos, ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran actores públicos y privados. Más allá de ese tecnicismo, el enfoque a que apunta busca empoderar a los titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Es decir, se reconoce bajo este enfoque de que cada individuo, cada sujeto tiene derechos, tal cual, por el solo hecho de ser un ser humano. Y al tenerlos, está en la capacidad de ejercerlos y además tiene toda la potestad de exigir el cumplimiento de esos derechos. Además, el enfoque también implica que problemas actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. ¿A qué nos referimos con esto? Precisamente como el enfoque basado en derechos humanos parte de la premisa de que un ser humano, un sujeto, un individuo es titular de derechos, eso tiene un sustrato detrás, ¿no? Tiene una base más filosófica, ética, dogmática, que es el de la dignidad. ¿Por qué tenemos estos derechos? Porque somos titulares de estos derechos, precisamente porque tenemos dignidad como personas, como seres humanos. Y el enfoque lo que busca es, en la práctica, maximizar el, este ideal de la igual dignidad, es decir, de que si bien en el plano teórico, en el plano ético, filosófico, todos tenemos una igual dignidad, en la práctica, la manera en que esta dignidad se manifiesta a través de los derechos, del ejercicio de los derechos, no necesariamente es similar. En efecto, hay circunstancias, factores, condiciones, situaciones que hacen que algunas personas tengan mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos y esto implica que no necesariamente estemos valorando su dignidad de la misma manera en que sí ocurre con aquellas personas que sí pueden ejercer sus derechos de una manera más plena, ¿no? Por eso es que acá hablamos de promover cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, precisamente porque esas poblaciones más vulnerables son aquellas que, si bien en principio tienen una igual dignidad que cualquier persona que no es vulnerable, en la práctica su dignidad no está siendo respetada al no poder ejercer ellos sus derechos en igualdad de condiciones. ¿Qué más nos dice el enfoque basado en derechos humanos? Básicamente que las intervenciones desde el sector público, desde el Estado, ya sea a través de planes, de políticas, de distintos procesos de desarrollo, eh, intervenciones que se puedan realizar desde el Estado en el ejercicio de su jus imperium, que puede ser a través de normativa, puede ser a través de intervenciones prácticas, programas sociales, etcétera, estén anclados en ese sistema de derechos, ¿no? Y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Más adelante vamos a ver un poquito más esto, pero nuevamente acá, yendo paso a paso, el ser humano tiene dignidad y en base a esa dignidad que tiene derechos. Los derechos están anclados acá, a este ser humano, a ese sujeto, a este individuo, y partiendo de este reconocimiento es que el Estado tiene una serie de obligaciones que se manifiestan en el plano interno, es decir, dentro de su propio territorio, en estrategias, instrumentos, planes, políticas públicas en general, ¿no? Entonces, y estos tienen que estar orientados, tienen que apuntar a precisamente maximizar el ejercicio de los derechos y al respeto de la igualdad.
dignidad de cada ser humano, ¿no? ¿Qué más nos dice el enfoque? Requiere de un análisis de contexto sobre las brechas e inequidades existentes en el goce de los derechos humanos para orientar las políticas públicas hacia la transformación de la situación de afectación de derechos humanos en determinados sectores de la población. Nuevamente, seguimos girando en torno a la misma idea, ¿no? Acá no se trata simplemente, y eso es lo importante, lo central en el enfoque basado en derechos humanos, no se trata de hacer un análisis meramente dogmático de qué derechos tenemos como sujetos, como individuos, como personas. Eso, bueno, es importante y se puede abordar, pero bajo el enfoque basado en derechos humanos es insuficiente. No nos podemos quedar en un análisis dogmático, eh, sino que debemos ir más allá, un análisis del contexto, ¿no? Y acá hablamos sobre brechas, inequidades. En general, deberíamos hablar acá de cualquier eh, escenario en el cual el ejercicio, el goce de los derechos sea de alguna manera desigual entre los individuos. Nuevamente, acá en la teoría podemos encontrar que todos tenemos los mismos derechos. Seguramente uno puede remitirse a los instrumentos normativos y ver de que según la Constitución, según el derecho internacional, según distintos instrumentos normativos internos, todos tenemos iguales derechos A, B, C, pero en la práctica el contexto, las circunstancias, la coyuntura hacen que nuestro ejercicio de esos derechos se vea eh, diferenciado, impactado. Y muchas veces ello ocurre por algún tipo de factor, situación, condición que un ser humano puede presentar. Entonces, acá el análisis del contexto es bastante importante, ¿no? No nos podemos quedar en un análisis dogmático, sino que debemos entrar a analizar el contexto, la realidad, el entorno en el cual se desenvuelve un ser humano, un colectivo, una población. Y sobre la base de ello, de esta información, es de que se proponen precisamente estos planes, estas políticas, estas estrategias. A esto nos referimos sobre todo con el enfoque basado en derechos humanos. Es una manera, digamos, bastante gráfica de verlo. Algunas ideas centrales, creo que cada uno de estos párrafos podemos sintetizarlo en alguna idea central, ideas muy puntuales sobre qué es el enfoque basado en derechos humanos, el ser humano, el individuo como sujeto, como titular de derechos, y que tiene la capacidad de ejercerlos y exigirlos, el concepto de dignidad, ¿no? Que es el sustrato, la base de todo esto, el fundamento por el cual este sujeto tiene estos derechos, es titular de los derechos, y además ya por el otro lado tenemos al Estado como el que debe garantizarlos y que por ello debe implementar intervenciones, políticas, planes, programas, ¿no? Que estén orientados a maximizar este ejercicio de derechos y a garantizar esta igual dignidad. Esto sobre la base de un análisis del contexto, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con el enfoque basado en derechos humanos. Acá podemos sintetizarlo otra vez en dos pilares que tiene el EBDH, como se denomina comúnmente, ¿no? El Estado como garante de los derechos y, es y sujeto responsable de su promoción y protección, y las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con la capacidad y el derecho de exigir y participar. Entonces, en cada uno de estos casos, acá tenemos dos actores centrales, ¿no? Sujetos, personas, grupos, los titulares de los derechos y el Estado como garante, como aquel que está llamado de manera primaria, de manera inicial, a ser el responsable de su promoción y protección. En ese sentido, los estados deben respetar, proteger, facilitar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas. Y en el caso de los titulares de los derechos, bueno, tienen un conjunto de derechos, los cuales también más pueden ser también medibles en términos de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Entonces, esto es más o menos el corazón, el centro de lo que es el enfoque basado en derechos humanos y es importante ponerlo en esos términos para ver cómo se complementa y cómo también conversa precisamente con esos otros enfoques que veíamos, ¿no?
Cuando uno hace políticas públicas, desde el Estado, cuando se proponen intervenciones, políticas públicas en general, un error en el que se puede caer es centrarse en un solo enfoque, ignorando, sea de manera intencionada, deliberada o de manera involuntaria, de que hay otros enfoques que son no similares, pero que pueden ser afines o que pueden ser muy complementarios. Yo diría que más de la mitad de los enfoques que están mencionados en esta gráfica son de verdad muy complementarios con el enfoque basado en derechos humanos. Ya lo señalaba hace unos minutos, el enfoque de desarrollo humano, que parte de la premisa del desarrollo de las capacidades de cada sujeto, creo que va en la misma línea. Claro, cada uno tendrá un énfasis particular, distinto, pero finalmente los dos apuntan hacia algo, hacia un norte común, que es el pleno desarrollo del que es el titular de los derechos, ¿no? En el caso del desarrollo humano, es porque el desarrollo humano se entiende como esa plenitud para ejercer estas capacidades con las cuales uno viene, digamos, equipado. El- y bueno, tenemos otros enfoques que se centran sobre todo en algún grupo que presenta algún tipo de condición, factor, situación que normalmente los expone a algún tipo de vulnerabilidad, que puede ser el enfoque de discapacidad, por ejemplo, el enfoque étnico-racial o el enfoque de género, ¿no? Que están pensados sobre todo en cómo eh, históricamente, tradicionalmente, algún tipo de rol o algún tipo de característica atribuida o algún tipo de entorno genera una situación de desigualdad hacia alguna persona o colectivo que presenta alguna condición, factor, situación, característica, que es puede ser temporal o puede ser permanente, ¿no? Puede ser presentar algún tipo de discapacidad, puede ser la pertenencia a algún grupo étnico, o puede ser el género y el rol de género que normalmente uno tiene por ser hombre, por ser mujer o por ser alguna otra opción alternativa, característica o colectivo. Igual tenemos algunos otros enfoques que nos pueden ayudar a abordar eh, algunas problemáticas. Yo resalto acá sobre todo, por ejemplo, el enfoque diferencial y el intercultural, ¿no? Porque precisamente estos dos enfoques ya están partiendo también de un reconocimiento de que hay algo, de que no todos somos iguales en la sociedad, más allá de que haya o no alguna vulnerabilidad que normalmente está implícita, normalmente sí hay vulnerabilidades por presentar algún tipo de discapacidad, por ser mujer, por tener por ser menor de edad o ser adulto mayor, o por pertenecer a alguna etnia o tener algún origen étnico en particular. Pero además de este reconocimiento, hay algunos enfoques que ya buscan abordar en cómo este reconocimiento de la vulnerabilidad puede ayudarte o debe orientarte a tomar algún tipo de acción específica, algún tipo de intervención específica que pueda maximizar, pueda optimizar el ejercicio de los derechos de este sujeto, de este colectivo. Es el caso del enfoque intercultural, o por ejemplo acá otro enfoque que es bastante interesante y bastante útil, que es el de interseccionalidad, ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad ya no estamos hablando de un solo factor, alguna sola condición, alguna sola situación, que expone a una persona a ser más vulnerable, ¿no? De hecho, estamos hablando de la concurrencia de varios de estos factores y cómo esa concurrencia puede hacer que una persona, un sujeto, se encuentre más vulnerable frente a otro. Un ejemplo, eh, hemos hablado de discapacidad, de edad y de género, ¿no? Eh, una persona tranquilamente, por alguna de estas condiciones o características, puede ver limitado el ejercicio de sus derechos por presentar alguna discapacidad, por ser mujer o por ser adulto mayor, por ejemplo. Pero también puede ocurrir, y de hecho ocurre, de que una misma persona puede ser al mismo tiempo mujer, adulta mayor y tener algún tipo de discapacidad. Y si concurren esos tres factores,
seguramente el ejercicio de sus derechos se verá más limitado todavía por el entorno, por las circunstancias, por la coyuntura. En ese tipo de situaciones es que el enfoque interseccional es bastante útil, porque la interseccionalidad nos ayuda a reconocer cómo la concurrencia de esos factores, de esas situaciones, exponen a una persona a situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor discriminación o desigualdad en el ejercicio de sus derechos frente a otra. En el plano teórico todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica presentar dos, tres, cuatro, cinco factores, situaciones, condiciones como la discapacidad, la edad, eh, el género, el origen étnico, la nacionalidad, entre otros, pueden hacer que una misma persona esté expuesta a mayores situaciones de desigualdad y discriminación frente a otra persona que no presenta estas características. Entonces, acá tenemos una serie de enfoques que en realidad son bastante útiles. eh, Evidentemente también tienen sus propios desafíos, ¿no? Pero que pueden complementarse y de hecho lo hacen. Y lo ideal es de que cuando uno diseñe e implemente políticas públicas, consideren ello, este cruce, esta complementariedad entre enfoques. El enfoque basado en derechos humanos conversa bastante bien con muchos de esos enfoques, el de interseccionalidad, el de interculturalidad, el de discapacidad, el de étnico-racial, precisamente porque el enfoque de derechos humanos lo que busca es maximizar el ejercicio de los derechos, ¿no? Reconociendo nuevamente de que la persona, los grupos, son titulares de derechos con la capacidad de exigirlos y de que el Estado es el responsable de garantizarlos, ¿no? De promoverlos y de protegerlos. Entonces, tenemos este escenario en el cual contamos con estos dos pilares del enfoque, las personas, el Estado y una serie de enfoques adicionales que en el diseño e implementación de políticas públicas pueden sumar en lugar de restar. Y de hecho lo hacen, ¿no? Ahora bien, eh, tenemos por un lado estos pilares que son los pilares del enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Y que hay que tenerlos claros. Digamos, es el, el basamento, es la idea fundamental, el corazón del enfoque, ¿no? Asumir que el individuo o las personas son titulares de derechos y que deben exigirlos y que el Estado es el responsable de promoverlos y garantizarlos. Pero además el enfoque tiene también un conjunto de principios. Y estos principios funcionan como lineamientos o pautas para la intervención del Estado, con el fin de concretizar o materializar los derechos humanos. Vamos a ir uno por uno y tal vez con algunos ejemplos es más fácil poder también comprenderlos. En primer lugar, el mandato de igualdad y no discriminación, acá actúa como un principio, eh, y consideramos que el enfoque basado en derechos humanos se basa en la dignidad de las personas. La igualdad y no discriminación es un elemento central, básico, que está allí, ¿no? Entonces, todos tenemos igual dignidad, en principio todos, y sobre la base de ello, todos deberíamos de tener los mismos derechos, y por eso un escenario de igualdad y no discriminación debería ser descartado. Ocurre en la práctica, pero, me refiero a que en el mundo real eh, hay personas que se encuentran en situación de desigualdad y de discriminación, pero precisamente el enfoque basado en derechos humanos debe apuntar a ese cierre, ¿no? A ese cierre de la brecha en lo que es la igualdad y no discriminación. Por otro lado, tenemos la participación social. Cuando hablamos de políticas públicas, en realidad no deberíamos de quedarnos con esta idea, es la que muchas veces se ha transmitido también desde el Estado, de que un diseño, una intervención se hace desde gabinete, desde un grupo de expertos y se implementa de igual manera, ¿no? De hecho, las políticas públicas que se hacen sin contar con participación social muchas veces están destinadas a ser políticas públicas no efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la participación social, además de darte legitimidad, que lo hace, te proporciona insumos, información y elementos para que tu política pública sea efectiva. Vamos a ir ahí, tal vez profundizando un poco.
Pero la idea acá es de que la participación social no se trata solamente de un ideal aquí. Mejor dicho, no es un mandato meramente normativo, no es de que yo al diseñar mis políticas públicas debo hacer partícipe a la sociedad solamente para decir que he cumplido con hacerlos partícipes, de que he cumplido con ese principio, sino de que tiene también fines prácticos. La participación social en el diseño, en la implementación de una política pública, te da legitimidad. Y la legitimidad no solamente significa que eh, la población esté de acuerdo con tu política pública, con tu intervención, sino que implica que la apoye, que la defienda. Normalmente decimos, implica que la ciudadanía se apropie de esa política pública. Es decir, que asuma que la política pública no es solamente una intervención del Estado, sino que finalmente la ciudadanía la sienta suya también. Eh, Esta es la idea detrás de la participación social como principio, ¿no? En un primer momento, como legitimidad, es decir, como una medida, una intervención del Estado, una política que no solamente cuenta con el ok de la población, de las personas, de los grupos beneficiarios, sino que además pueda ser defendida, pueda sentirse apropiada por la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se han dado, y eso es bastante importante, por ejemplo, en los procesos de reforma educativa, es importante que no se sienta que es una reforma en el sistema educativo o en sí, o en los procesos formativos, sean solamente políticas o intervenciones que vienen desde el Estado, sino que es muy importante acá que la ciudadanía, sobre todo estudiantes, padres de familia, por ejemplo, se sientan parte de ella y se sientan apropiados de la política o de la intervención, porque finalmente ellos van a ser también quienes, al ser parte de este proceso, defiendan, den soporte y contribuyan mediante sus aportes, su participación directa en lo que es la implementación de esta política pública. Pero además la participación social, además de la legitimidad, te da también eh, insumos, información, elementos que te ayudan a que la política pública sea más efectiva. Ya no solamente en términos de legitimidad, sino de elementos concretos. Es decir, ahora se habla mucho de que las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia, pero la evidencia no la podemos limitar a aquel conocimiento científico, que de hecho es importante, eh, a la literatura, a experimentos, a información proveniente de la academia. Es importante y está bien que sea así, pero también debemos tomar en cuenta que al momento de diseñar y de implementar políticas públicas, vamos a hacerlas no en contextos neutros en el aire, sino en una realidad concreta. Esta realidad concreta presenta características. No es lo mismo la realidad dentro de una misma ciudad, dentro de una misma provincia o de un mismo departamento, entre un lugar y otro. Y dentro de nuestro propio país no es la misma realidad de la de Loreto que la de Tacna. Inclusive dentro de una misma ciudad podemos ver que contextos distintos, según la calle, el barrio, la zona, por ejemplo. Y la participación social te da esa información, ¿no? Que no necesariamente está recogida de manera formal en algún instrumento, en literatura, en algún estudio, sino ya en la interacción que uno tiene con sus usuarios, con su público objetivo. Por eso es que es importante la participación social, tanto en el diseño como en la implementación de políticas públicas, porque te permite recoger esos elementos que a veces no son del todo visibles o que no son del todo evidentes, pero que uno los ve cuando llega ahí al territorio, a terreno. Y recogiendo esos elementos es de que uno puede allí hacer ajustes para que su política pública sea más efectiva. Por eso es que la participación social es tan importante, tanto al construir un instrumento, una política pública, como al momento de implementarlo. Con eso creo que podemos ir cerrando este primer principio, o este segundo principio, el de la participación social. Eh, Tenemos un tercer principio, que es el de la inclusión de la perspectiva de género e interculturalidad, que va un poco también en esa misma línea, ¿no?
Eh, como sabemos, la perspectiva de género parte de la premisa de reconocer que hombres y mujeres han ejercido históricamente distintos roles y si bien no necesariamente la desigualdad o la diferencia en cómo han ejercido esos roles están bien, es importante conocerlos porque la política pública que queremos implementar o que estamos diseñando, si choca con esos roles, si no los tiene en cuenta, finalmente pueda que no sea efectiva. Y eso no significa una validación de cómo se da la distribución de los roles en la sociedad, sino que la política también eh, se desempeñe, se desenvuelva, simplemente en un escenario en el cual cuenta con información sobre los distintos actores que están presentes allí. Es decir, una política pública no puede venir de la noche a la mañana a querer cambiar una realidad que puede estar ya establecida. Puede ir haciendo cambios progresivos, graduales, pero en el caso de, por ejemplo, género e interculturalidad, es importante reconocer cómo hay diferencias, tanto en términos de distribución de roles por ser hombre o mujer, o eh, cómo se han dado desigualdades o diferencias entre un colectivo, un grupo humano y otro, según el origen étnico, la lengua que hablan, etcétera. Entonces, el enfoque basado en derechos humanos debe partir de ese reconocimiento, ¿no? De que hay una desigualdad o una diferencia entre unos y otros que históricamente se ha venido dando y la política pública al momento de diseñarse debe tener en cuenta ello y al momento de implementarse también debe tener en cuenta ello. Si no, vamos a tener una política pública que en verdad no es efectiva. Y eso no significa validar necesariamente estas diferencias, sino considerarlas para que la política pública en algunos casos pueda ir también ahí limando, afinando, corrigiendo alguna situación que se pueda ir dando, ¿no? Entonces, esta inclusión de la perspectiva de género intercultural es bastante importante, porque si no se considera, podemos tener una política pública que en la teoría puede parecer muy buena, pero en la práctica tal vez no va a funcionar, precisamente porque va a chocar con esta distribución de roles o de visiones, ¿no? Tenemos un cuarto principio que es el de mecanismos de reclamo y acceso a la justicia. Efectivamente, eh, esto va de la mano de este principio también de la participación. Si yo hago partícipes a mis ciudadanos, a las personas de mi entorno, lo normal, lo justo y lo correcto es de que también estas personas puedan contar con mecanismos de reclamo y de acceso a la justicia. Es decir, ya que hablábamos que cada ser humano, cada sujeto es titular de derechos y que está en la capacidad de exigirlos, esta capacidad de exigir eh, ante el Estado tiene que materializarse, concretizarse, operativizarse de alguna manera. Y esta manera es generando estos mecanismos de reclamo, de acceso a la justicia. Tenemos un quinto principio aquí, que es el de la protección prioritaria de grupos en situación de desigualdad. Es algo que ya hemos mencionado cuando hemos entrado a lo que es la definición del enfoque basado en derechos humanos, como el reconocimiento de la realidad nos lleva a identificar factores, condiciones, situaciones que crean a grupos en una situación de mayor desigualdad frente a otros, ¿no? Entonces el enfoque debe priorizar de alguna manera a estos grupos, a estos colectivos. Si bien todos tenemos los mismos derechos, en la práctica estos se ven impactados por circunstancias y el enfoque debe ser de que una política pública dé atención prioritaria sobre todo a aquellos colectivos o aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor desigualdad. Y bueno, tenemos un sexto principio que es el de la producción, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. ¿A qué se refiere este principio? Como verán, todos los principios están de una u otra manera vinculados, emparentados. Acá el punto central es la
transparencia, ¿no? El acceso a la información y la rendición de cuentas. No estamos hablando nuevamente, de que un Estado, una entidad, un agente estatal puede hacer una política pública de manera unilateral, sino con mecanismos de participación, de reclamo y sobre todo de rendición de cuentas, es decir, demostrar a su ciudadanía de que lo que ha diseñado y lo que viene implementando viene rindiendo tales resultados o tal vez no los rinde, ¿no? Tal vez no se está cumpliendo los objetivos trazados, pero eso tiene que ser claro y transparente para la ciudadanía. Y no se trata solamente aquí de subir información, por ejemplo, al portal institucional, sino de que, además de que esté disponible, de que pueda ser entendible, ¿no? A eso se refiere la transparencia también. Y de que la autoridad esté disponible también a dar cuenta, a explicar, a informar cada vez que se le requiera. Entonces acá tenemos estos 6 principios del enfoque basado en derechos humanos, uno emparentado con el otro, ¿no? No están tampoco, no son divergentes, están, de hecho, uno conversa con el otro, se apoyan, se complementan entre ellos, y la idea es de que finalmente la aplicación de esos 6 principios nos lleve a que nuestras políticas públicas puedan optimizar el ejercicio de derechos humanos, sobre todo de aquellos grupos vulnerables, de aquellos que históricamente no han logrado satisfacer sus derechos de manera óptima. Tenemos acá una definición que es de la CIDH, en la cual nos señala que una política pública eh, con enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e intersectorialidad. Más allá de las citas largas, acá van a ver algunos elementos que hemos estado ya señalando en las láminas anteriores, que es nuevamente el Estado como principal responsable de garantizar a través de la protección, promoción, respeto de los derechos humanos, de las personas, de los grupos, de las colectividades, el principio de igualdad y no discriminación, la presencia de estos elementos y sobre todo cómo hay alguien que es sujeto de estos derechos, una persona, un individuo, un colectivo, un grupo. Entonces, y otro elemento que quiero destacar de esta definición es, además de que el enfoque no se limita a lo que es el diseño de un instrumento. Cuando digo instrumento me refiero a una política pública que puede ser un plan, una política nacional, puede ser una estrategia, puede ser un programa presupuestal, puede ser una norma, un reglamento, cualquier instrumento que salga del Estado, ¿no? Una buena práctica, etcétera. Pero el enfoque no se debe limitar a lo que es el diseño tal cual. Por ejemplo, si hablamos de una política pública, una política nacional que aprueba un ministerio, el enfoque no se debe limitar a la etapa de diseño del instrumento. Debe aplicarse también durante la implementación. La etapa de diseño acaba cuando la política nacional, por ejemplo, se aprueba mediante un decreto supremo y sale publicado en el peruano. Ahí acabó el diseño, ya el instrumento, la política pública está aprobada y vigente, y lo que ya empieza a correr allí es la implementación. Pero esta implementación se debe dar también considerando esos enfoques. Y no solamente eso, no solamente la implementación va de la mano con otras acciones, como el monitoreo y la evaluación. El monitoreo implica el ir viendo de manera permanente, periódica, cómo se está desarrollando la política pública, se está logrando las metas o no que se han establecido, y la evaluación ya va un paso más allá, va, va a analizar el por qué las metas están cumpliendo, o si se están cumpliendo de manera adecuada, ver qué factores han ayudado al éxito de la política pública, y si no es así, si no se están cumpliendo las metas o es un cumplimiento insuficiente o a medias, analizar por qué, qué factores, qué circunstancias son las que están
impidiendo que yo pueda tener un desempeño óptimo de mi política pública. Y tanto el monitoreo como la evaluación debe también considerar estos principios, ¿no? Todos esos de acá. La participación, los mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, la protección prioritaria de grupos vulnerables, la transparencia, rendición de cuentas, la inclusión de la perspectiva de género e interculturalidad y la igualdad y no discriminación. En todos estos momentos, en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y en la evaluación, se debe considerar estos principios. Ahora, ya para no prolongar mucho la presentación y ir aterrizando en un caso concreto, acá les quiero comentar muy brevemente de un instrumento que nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de hecho en el Poder Ejecutivo y en el Estado peruano, que es la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, que es una norma, o mejor dicho, es un instrumento, es una política pública tal cual, que se aprobó el año pasado, en diciembre del 2024, mediante el Decreto Supremo 018-2024 JUS. Eh, es una política nacional, para esto sí quisiera precisar que una política pública, como les decía, puede ser tranquilamente cualquier instrumento. Hay una variedad de instrumentos, pero en sí una política pública es una intervención del Estado para atender algún tipo de situación problemática. Más allá de las definiciones que podamos encontrar en la literatura, a eso va una política pública, o ese es el corazón o el sustrato de una política pública, una intervención del Estado para atender una situación problemática, indeseada, en donde normalmente los particulares, los individuos no lo pueden solucionar por su propia cuenta, ¿no? Y se requiere de la intervención estatal. Eh, en el Perú tenemos una serie de políticas públicas. Una política pública puede estar manifestada en una ley, en un decreto supremo que aprueba un reglamento, puede estar en una política nacional que tiene una regulación bastante particular en la ley orgánica del Poder Ejecutivo y otras normas. Eh, puede ser un plan nacional, una estrategia nacional que también existen y no necesariamente tienen una metodología o una normativa en particular, pero uno puede encontrar planes o estrategias en el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Hay también programas presupuestales y una serie de instrumentos. Es un universo bastante amplio. Una política nacional es un tipo de política pública. Y en este caso, que es el ejemplo que estamos utilizando, la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 se aprobó, es una política pública aprobada en diciembre. Algunas características a destacar es que evidentemente se trata de, o es resultado de un proceso político en el sentido de que se aprueba mediante un decreto supremo en el Consejo de Ministros y que además responde a la política general de gobierno, ¿no? Es decir, responde a una prioridad gubernamental, la aprobación de una política nacional. Pero en este caso, en ese caso en particular, en este caso en concreto, también hablamos de un proceso social, ¿no? Y acá hablamos de lo que es participación social y rendición de cuentas, porque fue un proceso participativo, por lo menos en este caso, con más de 63 talleres, con más de 2.000 participantes, fue descentralizado, ¿no? En todas las regiones del país, y además fue multisectorial también, porque se contó con un grupo de trabajo en el cual participaron prácticamente todos los sectores del Poder Ejecutivo, además de algunos organismos constitucionalmente autónomos y organizaciones representativas de la sociedad civil. Y fue también un proceso técnico porque contó con una metodología que es homogénea para todo el Poder Ejecutivo, que es la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN, que te da una regulación bastante específica de cómo desarrollar cada elemento de la política. No voy a entrar en tanto detalle de la política, pero sí quiero coger algunos elementos para poder ejemplificar cómo se cumplen estos principios. Por ejemplo, eh, la política parte de un problema público y este problema público lo podemos ver en este círculo hacia la izquierda, que es la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas. Estamos hablando nuevamente acá de algunos elementos que ya habíamos visto en los principios, ¿no?
el principio de igualdad y no discriminación. En este caso hablamos de un carácter estructural. El carácter estructural acá está referido a cómo la presencia de factores, condiciones o características hacen a un individuo más vulnerable en ejercicio de sus derechos. Además, tenemos otros cuatro objetivos, uno de ellos pensado sobre todo, disculpen, uno de ellos pensados en los grupos vulnerables, el objetivo uno, y la política considera dentro de sus cuatro objetivos una serie de lineamientos. Yo quisiera destacar aquellos que están en este primer conjunto, aquellos que están en verde, fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad, en donde hablamos de algunos lineamientos, por ejemplo, el 1.3, referido al empuje interseccional. Además, hay otros lineamientos dentro de este objetivo que están pensados en la reducción de la vulnerabilidad, como las estrategias innovadoras que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad, o también mejorar el acceso a intervenciones públicas para grupos en situación de especial vulnerabilidad. A lo que quiero llegar y lo que quiero destacar con este ejemplo es cómo dentro de la política hablamos de personas, pero tenemos un grupo, o mejor dicho, un objetivo que está pensado en grupos vulnerables, que es el objetivo uno, con lineamientos pensados para esos colectivos. Finalmente, y con eso ya quisiera ir cerrando también, en el caso de una política nacional, es importante mencionar que finalmente las intervenciones del Estado se plasman en servicios, es decir, productos o prestaciones que da el Estado a través de una entidad pública, y en el caso de esta política tenemos un conjunto de entidades que están involucradas a través de 38 servicios, 21 de ellos corresponden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, muchos de ellos pensados en grupos vulnerables. Con ello estaría cerrando ya lo que es la presentación, quedando atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Talavera, por su conferencia y tenemos efectivamente algunas preguntas. eh, bueno, las leo. La primera dice, ¿las políticas públicas y las políticas nacionales son lo mismo o tienen alguna diferencia? Sí, justo como lo mencionaba, no son exactamente lo mismo. Una política pública en sí es un concepto bastante general, y una política nacional es un tipo de política pública que es particular del Perú, tiene una normativa expresa en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y algunos reglamentos y normas adicionales que se han aprobado. Una política pública en sí puede ser aprobada, diseñada, aprobada, formulada por cualquier entidad del sector público, pero una política nacional es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo a través de un ministerio. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se elaboran los objetivos y lineamientos? En el caso de una política nacional, hay una guía de políticas nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en donde señala cómo se debe construir un objetivo y cómo se debe construir un lineamiento. Básicamente hay una
estructura, que es un verbo, condición de cambio, y el sujeto, por ejemplo, acá, verbos en infinitivo, fortalecer, desarrollar, consolidar, la condición de cambio, el pleno ejercicio de derechos, gestión de la información, acceso a intervenciones, y el sujeto tal cual, que son grupos vulnerables, grupos en situación de especial vulnerabilidad, las políticas públicas, entre otros. Hay una estructura, pero todos los objetivos y lineamientos de una política nacional empiezan con este verbo en infinitivo, tienen una condición de cambio o una variable y un sujeto, un entorno, un elemento que es el que donde se va a incidir, ¿no? Que puede ser la vulnerabilidad, los grupos vulnerables, las políticas públicas, entre otros. Bien. Bueno, la conferencia ha sido bastante clara. Creo que se ha podido hacer énfasis en, en los puntos sobre la formulación e implementación de estas políticas públicas. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, para una propuesta de las políticas públicas nacional, ¿puede ser la propuesta de la sociedad civil? De hecho, sí, es lo ideal. Es decir, por lo menos a nivel de políticas nacionales, por ejemplo, la normativa del CEPLAN sí obliga que uno cuente con procesos participativos. Y dentro de esos procesos participativos, que van más allá de la prepublicación del instrumento, antes de aprobarse, debería de considerarse, dependiendo del tema, por ejemplo, consulta previa, recepción de aportes. En algunos casos, lo ideal sería constituir espacios de trabajo donde haya representación de sociedad civil, de ciudadanía. En el caso de esta política sí se hizo, por ejemplo, pero sí, es así. Correcto. La siguiente dice, así como a nivel nacional se establecen políticas nacionales, ¿los gobiernos regionales podrían crear políticas a nivel regional? Sí, de hecho, la ley de bases de la centralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, consideran esos conceptos. Política regional, política local. Entiendo que, de hecho, hay un mandato para que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico también considere metodologías para este tipo de políticas. No sé si ya las han aprobado o ya las tienen vigentes, pero se expresan de alguna manera en algunos instrumentos como los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo local concertado, y en algunos casos sí he visto de que hay gobiernos regionales que han aprobado, por ejemplo, política regional en salud, política regional en ambiente, entre otros. Entonces, conceptualmente existen. En la práctica hay pocos, hasta donde sé, pocos instrumentos que se hayan aprobado con esta denominación, pero sí hay un encargo de que el CEPLAN regule la metodología para la formulación de este tipo de instrumentos. Correcto. La siguiente dice, ¿cuál es la relación entre política nacional, regional y local? Esa es una pregunta bien interesante porque en principio cada nivel de gobierno es autónomo, pero finalmente somos un Estado unitario y descentralizado y hay temas en los cuales eh, el Poder Ejecutivo es rector a través de algún ministerio y además tiene competencia exclusiva. Entonces, en general, y de hecho eso también lo establece el CEPLAN en su directiva general del sistema de planeamiento estratégico, la idea es de que haya una articulación que va no solamente a nivel de política nacional, regional y local, sino desde las políticas de Estado. Políticas de Estado, a la cual se debe articular la política general de gobierno, que es la política que debe tener un gobierno en todo su periodo gubernamental, las políticas nacionales que conforman esta política general de gobierno, y esas políticas nacionales establecen pautas sobre las cuales
cada gobierno regional y cada municipalidad también debería de formular sus propias políticas regionales y locales, pero articuladas a la política nacional. Es decir, no pueden ir en contra eh, o desconocer el mandato o lo que se ha establecido en alguna política nacional. Hay algunos ejemplos o algunos casos que son bastante ilustrativos de eso, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, alrededor de 10, 12 años, no recuerdo exactamente, creo que fue el caso del gobierno regional de Huánuco y me parece que el gobierno regional de Cusco, aprobaron ordenanzas reconociendo, no recuerdo bien los detalles, pero aprobaron ordenanzas reconociendo eh, no solamente reconociendo, sino además incentivando el cultivo de hoja de coca. Y de hecho ese es un caso que llegó hasta el Tribunal Constitucional y en donde el TC reafirma este mandato de un Estado unitario y descentralizado, eh, porque señala que por más que un Estado o para que el gobierno regional es autónomo, no es autárquico. Es decir, puede aprobar normativa y sacar políticas, pero estas no pueden ir en contra de la política nacional. Y lo cierto es que la política nacional del Estado peruano, hasta el momento en materia de hoja de coca, es el cultivo tradicional y el control también, dado el problema de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, ese es un caso que nos lleva, por ejemplo, a ver cuál es la línea en esa dirección. Es decir, no se puede, se puede tener políticas regionales, locales, pero esas deben estar articuladas, más allá de que haya autonomía a nivel descentralizado, con las políticas nacionales, ¿no? Bien. La siguiente pregunta dice, quisiera saber qué cursos nos recomienda para conocer más acerca de la formulación de las políticas públicas. Eh, bueno, hay una diversidad de cursos, no sabría recomendar uno en particular. Para políticas públicas, como les decía, en realidad, eh, política pública puede ser prácticamente cualquier tipo de intervención que viene desde el Estado. Entonces, eh, hay cursos que uno puede incluso encontrar en Internet sobre el ciclo de las políticas públicas que va desde la agenda, la formulación, implementación, el seguimiento y la evaluación. Pero si queremos entrar ya a conceptos más peruanos, por decirlo de alguna manera, eh, para lo que es políticas nacionales, yo sugiero, en todo caso, empezar baje un curso con leer tres instrumentos que son allí clave, ¿no? En primer lugar, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sobre todo el artículo, bueno, toda la ley, pero sobre todo el artículo 4, porque el artículo 4 de la ley orgánica del Poder Ejecutivo es la base de toda la regulación que existe sobre políticas nacionales. Luego del artículo 4 tenemos el Decreto Supremo 029-2018 PCM. eh, Sugiero buscarlo en el SPIG porque ha tenido modificatorias. Este reglamento que regula las políticas nacionales y es, de hecho, un reglamento que regula o que desarrolla los conceptos que están en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la LOPE. Y tenemos también, sobre la base de lo que dice el reglamento, que no es una norma muy extensa, de hecho, son alrededor de 20 o 30 artículos, pero muchos en realidad van a ver que no van por distintos temas, sino giran en torno a dos o tres grandes ejes. Y tenemos también ya sobre la base del reglamento dos normas, o más que normas, son dos instrumentos que tiene el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Uno es la Directiva General del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN, la Directiva 001-2024, en donde van a ver incluso cómo se da esa articulación, o sea, el ciclo de planeamiento estratégico, cómo se da la articulación entre políticas y planes, eh, la articulación desde políticas de Estado, política general de gobierno, políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales, y a nivel institucional con los instrumentos de las entidades.
Y por otro lado, ya tenemos como instrumento metodológico la Guía de Políticas Nacionales. Entonces, allí tienen ya una buena base. Si quieren profundizar más, ya pueden entrar también a las guías metodológicas que tiene ese plan para lo que es planes de, planes de desarrollo concertado, ¿no? Pero yo sugeriría en todo caso empezar con la LOPE, el artículo 4 del reglamento que regula las políticas nacionales y la Directiva General del Sistema de Planeamiento Estratégico del año 2024. Correcto. La siguiente dice, los derechos en salud son bastante vulnerados en el país por las brechas entre oferta y demanda. ¿Cómo estamos avanzando para que los pacientes restituyan sus derechos en salud como atenciones oportunas, medicamentos, laboratorios y calidez en el trato? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque además eso es algo que ya nos correspondería ver en una política o en un conjunto de políticas públicas específicas, ¿no? La política nacional multisectorial de derechos humanos tiene algo de eso, pero en el caso de salud, por ejemplo, hay eh, la política nacional multisectorial de salud y además el sector salud tiene algunos otros instrumentos más particulares, ¿no? Ya para temas más específicos como, por ejemplo, personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas, para temas oncológicos, eh, para también temas de anemia, entre otros. En realidad ahí sí hay una serie de instrumentos que uno podría revisar. Hay otros instrumentos que no se llaman política, por ejemplo, son el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PC, del sector justicia, del sector salud, donde uno también puede abordar esos temas. Y además, cada sector, cada entidad tiene este mandato de sacar informes de seguimiento y evaluación sobre cómo va el cumplimiento de sus instrumentos. El MINSA tiene ese tipo de reportes en lo que son en su portal institucional, ahí es donde podría revisarse. Pero sí, el tema de cómo hacer exigible un derecho en distintos ámbitos, facetas, como puede ser el derecho a la salud, tanto en términos de vacunación, en términos eh, desnutrición crónica infantil y anemia, en términos de enfermedades oncológicas, entre otros, o esperanza de vida, está regulado y abordado en una serie de instrumentos. No podría dar uno solo, sería cuestión de ir a ver uno por uno, ¿no? Es algo que sigue, donde creo que sí podríamos, hay espacio para mejora todavía, no solamente en términos de que, bueno, cómo optimizar el ejercicio del derecho a la salud, sino también el cómo hacerlo eh, transparente y amigable para la rendición de cuentas, ¿no? Un tema ahí que hemos discutido nosotros también al proceso, en el momento con el proceso de formular la política de derechos humanos, es cómo es que hay bastante información eh, dispersa, o sea, de distintos temas, pero el tema es de que está dispersa, o sea, no tenemos un solo espacio en donde pueda congregarse o estar disponible. Y de hecho, esto es algo, me había omitido esta lámina, pero creo que podría mostrarla. En la política de derechos humanos tenemos, como les comentaba, servicios y hay precisamente algunos, como es este que está en verde hacia en la esquina superior derecha, que apuntan hacia eso, hacia lo que es la rendición de cuentas y la transparencia, una plataforma integrada de información continua en materia de derechos humanos de personas en situación de especial vulnerabilidad dirigido a entidades públicas. No solamente entidades públicas en sí, sería información que esté disponible para todos. ¿A qué voy con esto? Se trataría de una plataforma web en donde tengamos disponible de manera, bueno, en un solo espacio, mejor dicho, distintas bases de datos en donde uno pueda ver información en materia de derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? De que actualmente, si por ejemplo uno quiere ver información sobre, disculpen,
Si uno quiere ver información sobre pueblos indígenas o pueblos afroperuanos, tiene que ir a las bases de datos del Ministerio de Cultura. Si uno quiere ver información sobre anemia o desnutrición crónica infantil, tiene que ir a la base de datos del MINSA. Si uno quiere ver información sobre personas defensoras de derechos humanos, tiene que ir a la plataforma web o a las bases de datos del Ministerio de Justicia. Y así, si quiere ver de personas con discapacidad o de mujeres, tiene que ir a las del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y así, está muy eh, desagregada la información. No tenemos un solo lugar, espacio donde podamos compartir, compartirla y además filtrarla o identificar cómo determinado colectivo ejerce determinado derecho. Eso es algo que hasta el momento no se tiene y es algo que se está proponiendo desde el Ministerio de Justicia con ese servicio, el de la Plataforma Integrada de Información Continua en materia de derechos humanos, precisamente para que la información esté disponible y sea eh, de fácil acceso, amigable, con el ánimo también de que haya una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia. Bien, pasamos a la última pregunta, que dice así. ¿Una política pública puede trascender la gestión de un periodo gubernamental? ¿Puede citar algunos ejemplos? Sí, de hecho, a ver, voy a quedarme con ejemplos de políticas nacionales. Tenemos muchas, estamos en el ya en el segundo semestre del año 2025 y hay varias políticas nacionales que se aprobaron en el primer semestre del año 2021 y siguen vigentes. Hay algunas políticas nacionales que vienen desde el año 2019 y siguen vigentes. Por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad de Género, que fue una de las primeras políticas nacionales que se aprobaron con esta metodología del CEPLAN, viene desde el año 2019. Hay políticas también del sector mujer, me parece que la de discapacidad para el desarrollo, o la de adultos mayores, o la de niños, niñas y adolescentes, que vienen del primer semestre del año 2021. Hay otras políticas como la Política Nacional contra las Drogas o la Política Nacional de Juventud, que también vienen del año 2020-2021, o la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que viene del año 2022. Entonces, varios de esos ejemplos vienen de uno o dos gobiernos anteriores y a la fecha siguen vigentes, se siguen implementando, tal vez no tienen tanta visibilidad o las autoridades de turno no le dan la visibilidad que sus antecesores le dieron, pero lo cierto es de que mientras no se hayan dejado sin efecto, siguen vigentes, siguen siendo de obligatorio cumplimiento y de hecho se vienen brindando los servicios que se han considerado en esas políticas y se viene reportando el cumplimiento de estos servicios también, ¿no? Entonces, sí, tenemos políticas públicas, en este caso políticas nacionales que están vigentes. Hay otras políticas públicas que uno puede remontarse a sus orígenes y hasta ahora siguen vigentes. eh, Programas presupuestales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos varios ejemplos de políticas públicas que siguen vigentes a la fecha. Muy bien, vamos a culminar esta conferencia agradeciendo al doctor José Armando Talavera Morales por su participación como expositor en esta conferencia y también consultarles si podemos compartir el PPT con los participantes. Gracias. Bueno, a los Claro que sí. participantes también, muy agradecidos por acompañarnos siempre en estas jornadas académicas. Eh, bueno, sin más, desearles pues a los que somos peruanos unas felices fiestas. Ya no nos vamos a ver hasta la próxima semana, ya que eh, continuemos con nuestro desarrollo de actividades ya correspondiente al mes de agosto. Entonces, sin más, desearles pues unas felices fiestas y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.